Hola, hoy en Voces tengo el enorme gusto, el privilegio de presentar al maestro Ignacio Salazar. Bienvenido, querido Ignacio. Juan Carlos, muchas gracias. Hola. Buenas tardes. He estado muy activo, como muchos, yo creo que muchos artistas. Esta pandemia nos ha permitido probablemente tener la posibilidad de dosis de concentración, que eso es muy importante, o ciertas dosis de atención, o ciertas dosis de presencia ante la parte creativa que nos reúne en esta tarde, Juan Carlos. Tú como pintor sabes bien que, que la atención es una de nuestras partes muy importantes en la vida artística. Cuando fácilmente podemos ver que hay una pieza que está hecha por alguna pintora o algún pintor, una novela o un cuento o un ensayo en donde no tenía atención. Sucedió algo en su vida o está sucediendo una serie de hechos en su vida que no le permiten tener este estado de atención que se puede derivar en concentración. Entonces, esta fragmentación es una de las características que tiene los modelos educativos con los cuales estamos viviendo. Por un lado, abarcan diferentes áreas del conocimiento, como puede ser las ciencias sociales, las ciencias biológicas, las ciencias físico-matemáticas, algunas de las áreas de las humanidades, y las áreas artísticas pueden a veces ser soslayadas porque requieren de atención, de una atención diferente, no mejor ni peor, pero sí diferente a la de las otras áreas del conocimiento. Esto lo vivimos los educadores en una manera impermanente porque ha ido cambiando, modificándose, y es un tema interesantísimo cómo han ido cambiando. Conforme a la atención y concentración que mencionas como indispensables en el campo de las artes, en la educación de las artes, en la práctica de las artes, vivimos en una era rápida, impaciente, efímera pareciera, desechable. ¿Cómo convive la atención y concentración en ese ritmo desfasado o que pareciera desfasado de ello? Eh, Hay un término que utilicé hace algunos años que le llamaba una mente caleidoscópica. Cualquier smartphone lo que nos hace es estar pasando y pasando y pasando, como tú muy bien conoces, ¿no? Entonces, es muy difícil eh, salirse de esa corriente, de esa mente caleidoscópica y entrar en un cierto estado de atención a la hora de hacer un ensayo para una revista, a la hora de hacer un ensayo para un tema histórico, social o filosófico, para la hora de estar dibujando, para la hora de estar componiendo unas notas para violín o para piano. Recordarán los modelos de atención de grandes músicos, de grandes escritores, que muchas veces tenían que recurrir a la cierta seclusión y aislamiento como para poder concentrarse y aislarse. No podemos ya. Estamos inmersos en un océano de, 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 de comunicaciones, un universo de inmediateces. Entonces, hay que tener, en este caso, en los modelos educativos, la
posibilidad de compartir con alguna chica, con una niña, con un chico o con un niño, cómo puede tener algunas prácticas que le permitan tener algo de atención en algo, que se quede sentado 15, 20 minutos, media hora, una hora. Ya no como antiguamente, ya tienes que estar 8 horas sentado frente al piano para poder estar teniendo esa capacidad pianística, o 15 horas frente al violín, o como tú que pintas 8 horas diarias, ¿no? Es difícil, es muy difícil eso. Decía, decía Oscar Wilde que lo más difícil, parafraseándolo, lo más difícil en la vida es no hacer nada, y además de lo más importante y necesario. El no hacer nada, recuerdo una historia en torno a José María Labrador, este pintor sevillano, que simplemente se sentaba a contemplar, se sentaba y contemplaba. Maestro, ¿qué hace? Observa, niño, observa, decía. Y eso es lo que hacía por días. Hoy siempre estamos ocupados y no nos alcanza el tiempo. Sí, yo veo por ejemplo, una obra de Juan Carlos del Valle, y lo que primero que me llama la atención es que para mí, en lo personal, yo quisiera verla en vivo, porque me estoy perdiendo la mitad de esa pieza. Me estoy perdiendo la mitad en la escala, en el tamaño. Me estoy perdiendo la mitad del grosor de la superficie en la que la pintaste. Me estoy perdiendo la mitad de la parte áptica, de la textura, de todo eso. Estoy viendo colores que son pixeleados, que están digitalizados. Entonces, esta frase que también hace algunos años propuse, que la pintura no es imagen digital, pues no, veo un cuadro tuyo y sí lo veo en fotografías, pero necesito verlo en vivo. Para verlo en vivo necesito trasladarme. Para trasladarme necesito hacer un espacio de tiempo y llegar a un recinto y verlo con atención, con una atención, si no se quiere unipuntual y permanente, por lo menos una atención de estar ahí sentado viendo la pieza un rato y después pasarme a otra pieza y ya. Pero este es el tiempo de la pintura que estamos viviendo, este es el tiempo de la música, de la dramaturgia, de las artes que estamos viviendo. ¿Había algún estudio algún análisis que leí hace tiempo que hablaba de que el ser humano cuenta con una capacidad limitada de atención y que cuando visita un museo se recomendaba concentrarse en un par de piezas, 2, 3 piezas, porque es todo lo que podemos realmente observar. Lo demás ya es un recorrido que puede hacerse a manera de maratón o en patines, vaya, como Godard lo puso en Banda Part, ¿no? Corriendo de una sala Sí, a otra, ¿no? Para poder ver. esa es preciosa, esa imagen de Godard del Louvre corriendo. Preciosa. Bueno, ahora no están así los museos, ahora son hordas, pero esos jovencitos corriendo en las salas del Louvre, es como de pronto están viendo la pintura ahora a veces. A Ignacio Salazar lo distingue una trayectoria pictórica como pintor de años, de exhibiciones, de mérito, de exploración pictórica y también una vida dedicada a la enseñanza, maestro de maestros. Son casi 50 años, me parece, dedicados a la enseñanza, a la docencia. ¿Qué pasa por tu mente en estos días en torno a la enseñanza, Ignacio? Lo que tengo es una energía esperanzadora. Lo que tengo es una expectativa que no quiero perder. Quiero seguir siendo transmisor de conocimiento de la pintura.
a lo largo de 50 años he aprendido tal cantidad de trucos de cómo se hace una preparación, una imprimatura, que lo quisiera compartir. Y quisiera compartir muchísimos aspectos de herramientas, de procesos técnicos, cosas materiales que me resultan muy emocionantes, fascinantes. Tengo la esperanza también de hablar de composición. Yo creo que las grandes composiciones en la pintura están por venir también. Yo veo tantas pintoras en México, en nuestra ciudad, veo tantos pintores, veo también mucho que hay una enorme consolidación de muchísimos conceptos filosóficos a los cuales la enseñanza de la pintura se puede ir adosando todavía más de lo que ya tenemos de miles de años de conceptos filosóficos en los cuales se cuelga la pintura. Tengo muchísima esperanza también en que haya una especie de mayor democratización de los modelos de distribución de la pintura, que es, digamos, el área en la que yo me he dedicado más. Me gustan mucho las dinámicas que se pueden ir construyendo en los museos, museos ahora que son más abiertos, museos virtuales, museos digitales, como los museos se van volviendo muy expansivos en diferentes direcciones. Eso se me hace también muy interesante y poder todo esto compartirlo con un grupo de estudiantes. Ya no son aquellas generaciones que yo tenía antes de 30, 40 estudiantes, ¿no? Son muy poquititos, ¿no? Pero ver la posibilidad también de persuadir de que estos sistemas de enseñanza un poquito más formal, más de fondo, que un encuentro no es mínimo de 3 años, más de 3 años, que tenemos que estar juntos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que intercambiar en vivo juntos. No decaigan en esta facilidad o prontitud de microcursos que ofrecen empresas de cómo pintar la acuarela, cómo hacer un óleo, cómo ser un pintor abstracto en una semana y cosas de esas. Eso es lo que es una misión muy importante, por ejemplo, ahorita de nuestro encuentro. Hay que tener un poquito de mayor, en este sentido, sí, disciplina, mayor rigor, mayor madurez en la juventud misma. Porque un artista de 60, 70 años es muy joven, está empezando apenas. La historia de la pintura nos lo dice, no porque lo veamos en Rubens o lo veamos en Rafael, en Miguel Ángel, lo veamos en Picasso. Estos pintores de 60 y tantos años son jovencísimos. Sí, completamente. Se asomó por ahí el autorretrato de Tiziano. Sí. Ya cuando es mayor, cuando es muy mayor, que es extraordinario, ¿no? Le tomó toda una vida para llegar a ello. Ignacio, y en esta importante reflexión que nos compartes en torno a que la imagen digital pues no es pintura y dista mucho de serlo y no puede serla, y a la vez esta visión y este encuentro que tienes con alumnos jóvenes. Soy un joven y además que me da mucho la atención que son grupos cada vez más pequeños y reducidos. Un joven hoy en día está más interesado, vaya, sin generalizar, en aprender pintura o en aprender programación y diseño digital y cuestiones de cómputo que le van a hacer quizá más útil para esta era en la que estamos viendo digital, que domina justamente y se impone ante todo lo demás. Yo me puedo imaginar, y discúlpame que me inmiscuya en cosas que no tengo por qué hacerlo, pero que no te gusta tanto estar leyendo libros electrónicos. Yo me imagino que te gusta el libro físico, ¿no? Completamente. Sí. Bueno,
Lo mismo sucede a veces con estas partes de la pintura, ¿no? La digitalización en las pantallas es muy rápida. Las PAG, estas que le gusta mucho a David Hockney, por ejemplo, hacer dibujos con PAG, y le gustaba mucho a David Hockney hacer fotografías con Polaroid y todo eso, está muy bien. La mano es algo rarísimo, es mágica. Hay quien la tiene, hay quienes no la tenemos, hay quienes son superdotados de mano y otros que no tanto. Se pierden esta posibilidad cuando utilizan un pencil de esos para la pantalla de la pad y se están perdiendo esa sabrosura del carboncillo, del conté o del buril a la hora de estar haciendo el grabado o de tocar la placa de grabado, todo eso. Mira, nosotros no nos conocemos físicamente, nunca nos hemos visto físicamente. Y ahorita tenemos esta posibilidad de tener un intercambio artístico de compañeros, de temas que nos interesan. Y qué bueno que tenemos esta posibilidad de poder hacerlo. Si no, lo tendríamos que estar haciendo por cartas. Claro, y lo cual, bueno, también tenía su encanto, ¿no? Cuando como dices, llegan estos volúmenes de cartas entre pintores, del 19 o algo, que es una delicia andar viendo ¿no? La conversación que mantenía Sor con Sorolla o Sargent con Sorolla o con Boldini o vaya, o tantos, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía una articulación, Sí, que son testimonios epistolares, sí. sí, se mantenía articulados, había aún así dentro de las distancias, los lenguajes el idioma eh, y el medio de comunicación que había, se mantenía una articulación y una curiosidad y un encuentro desde lo que justamente comentas, que era la pintura, que es lo que pues más amaban, ¿no? Bueno, de lo que más amaban, ¿no? Se encontraban, se mantenían articulados todos, entre países o continentes incluso, ¿no? Sí. Y ahora nos corresponde esto que estamos viviendo. Y qué bien, qué padre que podemos tener esta posibilidad de encuentros. Lamento mucho no poder ver la pintura en vivo. En los años 70, 60, las visitas a los estudios eran regulares. Eran como una especie de reuniones con comidita, con vino, con charlas, algo que era como medio de tertulia, que pues no, ya no se pudo, ¿no? Vendrán grandes tiempos para poder regresar a eso. Yo creo que esta situación que nos tiene como más aplastado el resorte, el día que se modifique esto y que el resorte salte, que venga una liberación así impresionante, pues bueno, va a ser, no me quiero meter en temas políticos, pero como cuando la España de Franco y luego la España, después de que murió Franco, la España de la República, un destape así fascinante de intelectualidades y de pues seres impresionantes, ¿no? O la migración también. De humanidad, ¿no? De confianza, ¿no? Que si, no sé si me atrevo a decir que se ha perdido, si se ha visto muy lastimada y en esa misma dinámica, pues toda esa desarticulación que surge entre colegas, entre maestros y alumnos, entre un ser humano y otro ser humano, ¿no? Entre la misma enseñanza y aprendizaje, probablemente. Lo que nos compartías, Ignacio, en torno a las dinámicas actuales y esa enseñanza al arte, a la pintura, a ver, a la atención, que como bien comentas, comienza no en la escuela de arte, sino desde pequeños, en casa, luego cuando uno entra al preescolar o a la primaria y toda esta trayectoria que nos compartes, que nos narraste. Eh, ¿Cuáles son ¿cuáles crees que van a ser las consecuencias de estas dinámicas que también comentábamos en torno al ritmo, en torno a la atención? Eh, van,
va a haber alumnos o son malinformados, desinformados, formados, deformados. ¿Cómo contemplas esa evolución en torno a los tiempos actuales? Me parece que pudiésemos entrar, y eso no me parece, no me gusta mucho, en una serie de escenarios de confusión. Es decir, bueno, ¿por qué una fotografía tiene calidad? ¿Por qué esta escultura, me atrevo a decir que tiene calidad esta escultura? Y yo me digo a mí mismo, a ver, tú puedes explicar y compartir con otra persona por qué tiene calidad esta escultura, o por qué tiene calidad este dibujo, por qué tiene calidad esta pintura, o por qué tiene calidad esto o el otro. Bajo estos criterios, estos modelos de cierta claridad artística, y no necesariamente estética, no es que sea ni estética lo que defina la calidad de la escultura, no, sino que la escultura en sí sí tiene en sí mucha calidad artística y quien la hizo tiene una gran calidad estética. Entonces, confundirnos en eso, donde hagamos una especie de melting pot, de que todo se vale, y de que todo está bien, y de que todo, sí, eso es lo que puede ser que tenga una etapa de cierta degradación, una etapa de cierta, eh, de cierto desencanto. ¿Sí? Cuando no sabemos ver, o no sabemos oír, o no sabemos leer, o no sabemos compartir y escuchar o dialogar, vamos restando posibilidades muy buenas de no caer en estos escenarios de confusión o de desencanto. Eso es lo que probablemente, si no atendemos con charlas de este tipo, por ejemplo, con encuentros de esta naturaleza, con tal vez coloquios o conferencias o simposios en donde se compartan entre especialistas estas cuestiones, vamos a desencantarnos y vamos a confundirnos. Y hay mucha posibilidad de que eso pueda ir incrementándose. Ya está, pero puede incrementarse. Pareciera que es un plan maestro, o así lo ha sido, y que estamos viviendo el apogeo y las consecuencias de lo mismo ante años de comunicar que no es necesario aprender a dibujar o no es necesario aprender a pintar, que lo importante es expresarse, que lo importante es a quién conoces, ni siquiera qué haces, que lo importante es la fama, que lo importante es hoy en día el número de seguidores. ¿Cómo puedes aproximarte ante un sistema que lo que quiere implantar es esto otro? Hay que resistir en la conciencia, en uno. Esta, esta parte fascinante que tiene la educación artística también, de poder transmitir a alguien que hay una dosis de espiritualidad en la creación artística, que hay una dosis de sensibilidad expresada en esta espiritualidad también. Esto nos va a ayudar mucho y esto nos ayuda mucho en los modelos educativos. No todo es pragmatismo, no todo es un materialismo absoluto. No, no es el número de seguidores, es quién te puede dar una opinión fructífera, propicia, que te ayude a
a lo que estoy haciendo, que me puede decir alguien, es que no sabes dibujar. Vamos a ver qué es saber dibujar. Vamos a compartirlo. Vamos a ver qué es, cómo dibuja, por ejemplo, un estudiante de la Esmeralda o de la Escuela de Artes de Oaxaca, cómo dibuja un estudiante de la escuela, de la Facultad de Artes y Diseño, de mediana carrera, cómo están dibujando. Y podemos no solamente ver eso, sino que hay grandes posibilidades de que esos dibujantes se desarrollen, pero sí es importante que haya alguien que les tienda la mano. Ahí la parte del maestro es muy, muy importante. Yo pienso a veces que hay gentes con las que nos topamos en ciertas etapas de nuestra preparación que pueden ser instructores, que nos instruyen en ciertas partes. Hay otras partes que de pronto podemos conocer a cierta edad y te encuentras con un profesor o una profesora. Eso nos puede ayudar más. Pero la figura de una maestra o un maestro nos da una posibilidad de muchísimo mayor profundización y mayor aliento hacia lo que viene. Hay un apoyo, hay una transferencia un poquito sutil de una paternidad o de una maternidad que la maestra o el maestro simulan e incrementan en el estudiante, que el estudiante se convierta en su propio padre y en su propia madre a la hora de hacer una acción artística. Suena. ¿Perdón? No, te sigo, Ignacio, y lo tomo como una puerta, una esperanza, una posibilidad, además en una cuestión que sé que ejerces de manera práctica y que más allá de una ilusión es algo que nos compartes seguramente desde una experiencia propia ante tus alumnos, esa experiencia que finalmente es la más valiosa, que trasciende incluso la esperanza o las ideas, sino, sino lo que vives en torno a esa enseñanza y que me queda pues este encuentro entre esta disyuntiva aparente entre, como decíamos, los tiempos, la rapidez, el querer ser famoso inmediatamente, el querer gozar de las ventajas de la fama y de una subsistencia necesaria en torno a una profesión. Y como bien decías, los tiempos de la pintura y que un pintor a los 60 años es aún joven, pues porque la pintura toma otros tiempos, ¿no? Ese choque de esos dos ritmos, de ese desfase aparente, debe ser tremendo para alguien que está comenzando o incursionando a la intención, a la profesión de ser artista. Me gusta mucho y me gustaría mucho que pudiésemos tener otro encuentro en donde pudiésemos abordar sobre el tiempo de la pintura, que es fascinante. Me encanta. A mí es una de las cosas que me siento muy agradecido con la institución en donde he trabajado los últimos 50 años, porque no me han despedido. No me han pedido mi renuncia por senectud y voy a cumplir 75 años y en cualquier lugar ya me hubieran despedido. Y aquí he podido, de alguna manera, configurar con científicos, con físicos, astrónomos, químicos, biólogos, ingenieros, que la edad es un atributo, no un defecto. Y en el caso de la pintura todavía se magnifica más. Entonces,
Lo único que no quisiera es que me despidieran y que me dijeran, ya no queremos que estés hablando de pintura ni de arte. Regrésate a tu casa, estás despedido, te vamos a dar una liquidación. Vete a pintar a tu casa, ¿no? Sí, vete a pintar a tu casa. No, no, no. Ignacio, si me lo permites, en esos 50 años que has dedicado a enseñar, ¿cómo ha sido el tránsito? ¿Ha sido constante? ¿Es pertinente? ¿Ha sido eh, continuo? ¿Se ha transformado en esas décadas la enseñanza? ¿Cómo ha sido el ejercicio de enseñar en torno a programas seguramente que han cambiado intereses, visiones, ideologías, tendencias, modas? Eh, ¿Cómo es eso? Ha sido un constante oleaje que no tiene fin. No puedo decir que, que ha sido mejor antes que ahora. No puedo decir tampoco que fueron mejores los planes o programas de estudio, porque yo trabajo en una universidad que permite mucho que un pintor hable sin cartabones y sin limitaciones de pintura y permite mucho que le pueda decir una opinión respetuosa, pero sí de fondo, a una alumna o a un alumno, y que le pueda decir a alguien, oye, lo que tú estás diciendo estás equivocado, y que el otro me diga, sí, a ver, vamos a entrar en un debate, vamos a debatir en qué estoy equivocado. Esto se ha dado a lo largo de los 50 años. Ha bajado mucho, nos hemos vuelto políticamente muy correctos y ya no nos decimos cosas como los años 70, 80 y ya no hay golpizas y posiciones estéticas que defender. San Carlos, porque me tocaron 10 años de mi vida en San Carlos. San Carlos era un campo de batalla de los surrealistas contra los abstractos, los figurativos, los marxistas, los trotskistas, los etcétera, etcétera, los muralistas, los posmuralistas, los tradicionales. Llegaban profesores nuevos, jovencitos como era, por ejemplo, Manuel Felgueres o Gilberto Aceves Navarro o Kazuya Sakai, estaban jovencillos, llegaban y los viejos se les iban encima, y ese tipo de cosas ya no existen. A eso me refiero con lo políticamente correcto, porque pues, todo es muy suavecito ahora, ¿no? Nadie le dice nada a nadie. Y a mí me gustaría mucho, mucho, me encantaría que una alumna o que un alumno me dijera, qué mal color pusiste, te estás equivocando en el fondo. Esta posibilidad se me hace esperanzadora, también es otra esperanza que tengo, que me digan, qué feo estás haciendo eso, qué baja calidad tienes. No cabe duda que la senectud te está afectando. Así que no hay desencuentros, no hay discusión, aun cuando se trata de defender lo que uno pretende hacer en contra de lo que el compañero de al lado. No lo hay. No, porque en estas figuras del instructor, el profesor o el maestro, hay una parte que es la predominante un poco, que el instructor es una gente que va por recibir unos honorarios y por salirse ya. ¿Sí? Son los que alguna vez están pensando cumplir 25 o 30 años de antigüedad y jubilarse. Son aquellos que enseñan pintura pero no pintaron nunca. Enseñan dibujo pero no dibujaron. Enseñan
fotografía, pero no hacen fotografía. Enseñan teorías alemanas, francesas, rusas, pero las enseñan porque las leen y las transmiten, pero no está en ellos, no está en su corazón esas teorías. ¿En dónde está la pasión hoy en día? Vaya, porque una discusión entre un surrealista y un realista o abstracto hay pasión, ¿no? Se desata Sí, la discusión, incluso los golpes, como dices, innecesarios o no, no lo sé. Pero no, hoy en día, ¿en dónde está la pasión? no, ya no, Ya ya no. no, no. La pasión era, por decirte algo, perdón que narre una escena que muchos artistas han de haber oído de ella. Un día en una galería que se llamaba Slam Rakota, estaba ahí en la calle de San Ángel, Alberto Gironella con Raúl Herrera se dieron una golpiza espantosa en las escaleras por la opinión de uno sobre el otro, sobre una obra de Gironella. Allí ya Gironella arrancó uno de los barrotes de la escalera y lo empezó a agarrar a palos. Esa es una discrepancia artístico-estética y viejas rencillas ya guardadas de antes. Ahora ya nadie dice nada de eso, ¿no? Yo veo que todo el mundo le gusta el like. Pues sí, dice un amigo que hay que darle like a la vida. Pues entiendo lo que dices. Ya, ya. Ahora, sin embargo, vivimos en un mundo cada vez más polar, ¿no? Y donde el sistema pareciera que divide y divide y divide en esos dos polos. Sin embargo, en el arte no está pasando, por lo que escucho. No. Hay gentes que están esperando que el gobierno los sostenga y no los va a sostener. Hay gentes que están esperando tener un mercado bullante, muy espléndido, emprendedor, así como en los años 80, 70, 80, 90. Eso ya no, ya fue. Hay gentes que están esperando hacer una carrera de exponer en museos, uno tras otro los museos. Ya no, tampoco. Todo eso ya cambió junto con el debate por posiciones estéticas. ¿Qué dirías que es lo de hoy? Esta política de estar políticamente correcto, todo, ¿sí? Donde entra todo, todo. Hacer eventos. No hay una dirección en el gobierno de una estética y una artisticidad gubernamental. No saben de las artes, no conocen las artes. La propia Universidad Nacional Autónoma de México tiene una enorme confusión con sus modelos en las artes. Tiene una cosa que le llama difusión cultural. Así se llama, Dirección General de Difusión Cultural. Coordinación, perdón, General de Difusión Cultural. Y lo que hacen es eventos artísticos. Entonces, esta coordinación de difusión cultural está desacademizada, no hay una vida académica en ella. Entonces, estas instituciones, como el Instituto Nacional de Bellas Artes y todos estos, las casas de cultura, todo eso, se han olvidado de todo eso. Prepondera el tema económico, obviamente, por lo que estamos viviendo, el tema de la salud, prepondera los temas políticos, los temas sociales, todo eso. Eso ocupa un 90% del pensamiento. Y si los artistas nos descuidamos, nos vamos a quedar con un 5% de nuestro pensamiento artístico y el otro 95% va a ser estos temas. Sí, pareciera que lo que nos compartes, Ignacio, es un escenario
casi global o global, donde el arte, el artista, tiende a disminuir cada vez más. Y es las artes, y son las artes, y además la conciencia de la sociedad. Las artes son la esencia de lo humano. Las artes son la fuerza que preponderará sobre los tiempos venideros. Como sea, pero las artes son importantísimas. Importantísimas. Les llaman cultura. Esto no es cierto. La cultura es todo, es amplísimo, la cultura. No, las artes específicamente, y no las bellas artes, y mucho menos las artes plásticas, sino las artes en abierto, en plural, pluriartísticos y las artes visuales en lugar de artes plásticas. Términos del 19 que podemos ir actualizando también. Completamente. Los temas contigo, Ignacio, y la conversación es inacabable, además de un verdadero gusto y placer. Gracias, Juan Carlos. Tomo la palabra de hacer una siguiente, un siguiente encuentro en torno a los tiempos de la pintura. Me dará un enorme gusto. Y te quiero dar las gracias, Ignacio, por este espacio, por este tiempo, por tu pensamiento, por tu experiencia y por lo que queda en esta conversación. Qué padre, Juan Carlos. Hemos tenido una tarde preciosa, una tarde artística. Hemos hecho de esta tarde una obra de arte.